que se realiza, por ejemplo, todo lo que se realiza en las empresas realmente conlleva una situación de siniestralidad, ¿no? Mi nombre es Luis Cruzado, como le estaba indicando. Si desean preguntar, activas tu micrófono, ¿correcto? Y preguntas en ese momento, o deseas de repente realizar una aportación también al tema, ¿correcto? Iniciamos entonces. Un promedio de 55 accidentes al día se registran en una jornada de trabajo, ¿no? Los sectores económicos que presentaron mayor frecuencia de accidentes son construcción, manufactura y comercio. Bueno, el tema del sector construcción se debe a la informalidad mayormente que se presenta en este sector, debido a que contratan personal, pero no les piden pues su hoja de vida, cuál es la experiencia que tienen, no lo suelen capacitar muchas veces, ¿no? Eso es debido pues a que en algunos sectores la importancia es el avance de la obra, no es la salvaguardar la salud y la integridad de la persona, no. Cuanto más avances, mejor para la empresa, mejor para la obra. Cuanto más te demores o más atrasos tenga la obra, eso es perjudicial. Entonces tenemos un promedio de 55 accidentes de trabajo por día, por cada día, lo que equivale a decir a 8 accidentes por hora. Se registra la cartera de seguros complementarios de trabajo de riesgo, el famoso SCTR. Todas las actividades que realizan trabajos de alto riesgo, todas las actividades que realizan trabajos de alto riesgo, están obligadas a contar con este seguro, ¿ya? Todas las actividades. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo saber si mi actividad dentro de mi organización realmente es merecedora de esa obligación de comprar un SCTR? Todas las empresas tienen un RUC, así como tienen un RUC, las empresas por la descripción y característica de las actividades que desarrollan, las actividades económicas que desarrollan, todas las empresas tienen un CIU. ¿Qué cosa es un CIU? Es un Código Industrial Internacional Unificado, ¿ya? Código Internacional Industrial Unificado, ¿ya? Esa CIU que yo te estoy mencionando prácticamente es el código de la actividad o de las actividades que desarrollan o se desarrollan de manera industrial. Es un código que está reconocido a nivel internacional. Entonces, como tú sabrás, el seguro complementario de trabajo de alto riesgo es un seguro que se adquiere cuando la empresa realiza este tipo de actividades. El seguro complementario de trabajo de alto riesgo ha sufrido una última modificatoria, el decreto supremo 008 del año 2022, ¿ya? En ese decreto supremo 0008 del año 2022 está un anexo, ¿ya? O está un anexo. Anteriormente ese anexo 5, tengo entendido que es, solamente habían 200 actividades clasificadas como actividades críticas o de alto riesgo. Cada actividad tenía un código SIU, ¿correcto? Es decir, tú entrabas con el código SIU de tu empresa a ese anexo 5 del seguro complementario de trabajo de alto riesgo, y si es que encontrabas dentro de esa lista de 200 empresas o 200 SIUs, significaba que tu empresa sí realiza actividades de alto riesgo. Es así como la SUNAFIL o cualquier otro ente fiscalizador se saca de dudas si una organización realiza o no actividades de alto riesgo por el CIU, ¿ya? Por el Código Industrial Internacional Unificado. Ahora, con el Decreto Supremo 008 del año 2022, ya no es esa lista de 200 actividades consideradas de alto riesgo, ha aumentado a 270 actividades. Significa que hoy en día hay más actividades que ya son consideradas de alto riesgo,
y que las empresas que realizan dichas actividades están, en este caso, obligadas a adquirir el seguro complementario de trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son las nuevas actividades? Si tú eres veterinario y tienes o trabajas en una clínica veterinaria o en una veterinaria, la veterinaria tiene la obligación de comprar un SCTR, porque las actividades de veterinarias están consideradas como trabajos de alto riesgo. Y no lo digo yo, sino está dentro de la lista de 270 actividades riesgosas. Al igual también que los trabajos odontológicos, es decir, las clínicas que realizan curaciones dentales y otros tratamientos médicos referentes a la odontología, también están obligadas a adquirir el SCTA, ¿correcto? Entonces, si tú tienes dudas, si tu empresa realiza o no actividades de alto riesgo, lo que tienes que hacer es, en primer lugar, con tu código SIU, el código SIU de una empresa se puede ver por internet. Colocas dentro del buscador, colocas RUC de empresas, luego te sale una ventana, ingresas el RUC de la empresa y te salen las actividades económicas de esa empresa. Y cada actividad tiene un SIU. Con ese número de SIU, tú te vas al Decreto Supremo 008 del año 2022 y dentro de la lista de las 270 actividades riesgosas, ves si el SIU de tu empresa está dentro de la lista. Si está dentro de la lista, significa que tu empresa realiza actividades de alto riesgo y es necesario de que tú cuentes con un SCTR de salud y de pensión, porque el SCTR de dos de salud para el tratamiento de las enfermedades que pudiesen adquirirse producto del desarrollo de tu trabajo, y de pensión es para los accidentes, ya sean incapacitantes o mortales, ¿ya? Entonces me dicen acá, un promedio de 55 accidentes de trabajo por día, miren, por día, lo que equivale a decir 8 accidentes por hora. Registra la cartera de seguros complementarios de trabajo de alto riesgo del RIMAX Seguro. Señala la agencia andina. Los sectores económicos que presentaron mayor frecuencia de accidentes fueron construcción con un 31.43%, manufactura significa todo lo que son fábricas, ¿no? Lo que hacen la gente de manera manual, 29.14%, y comercio, un 10.05%. Indican las estadísticas del año 2016, en cuyo año RIMAN atendió a un total de 20.198 accidentes laborales. Los afectados son mayoritariamente varones, ¿no? Con un 89.7%. Sin embargo, la indicación de casos en mujeres se está incrementando progresivamente conforme se integran en actividades de riesgo. La mayor parte de estos accidentes se atendieron en Lima y el Callao, que agruparon el 79.6% de los casos, mientras que el 20.4% fueron atendidos por el resto del país. La prevención de riesgos laborales es la mejor manera de lograr ambientes de trabajo saludables, eficientes, rentables para la empresa y el desarrollo sostenible para nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, la prevención de riesgos laborales pasa por un tema de cultura, ¿ya? Nadie va a conseguir cambiar la forma de trabajo errada de una empresa o de una persona de la noche a la mañana. Tú puedes influir fácil en un niño, porque el niño no tiene criterio, el niño todavía no razona, el niño es como una esponja. Tú influyes en el niño, pero influir en un adulto ya se vuelve ya complicado, porque el adulto ya tiene su propio criterio, tiene su propio razonamiento, ya sea errado, pero ya tiene su propio razonamiento, sus malos hábitos, y cambiar eso de la noche a la mañana no es tarea fácil. Se puede, sí, pero no es tarea fácil. Entonces, eso hace de que hoy en día la mayoría de personas baje la guardia, no les interese llenar el ATS, no les interese, pues, cuidarse, etcétera, etcétera. Y como consecuencia tenemos
las distintas enfermedades y accidentes que acarrea hoy en día, ¿no? Amputaciones traumáticas, etcétera. Los accidentes no siempre terminan en la recuperación total del trabajador. Ojo, muy importante. En algunas ocasiones pueden dejar secuelas que determinen una incapacidad permanente y sus consecuencias para la persona. La familia y la sociedad, las lesiones traumáticas que terminan en algún tipo de amputación, son algunos ejemplos del tipo de situación. Cuando hablamos de amputación, estamos hablando de la pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, ya sea mi dedo, ya sea mi mano, mi brazo, mi pierna, mi pie, etcétera, ¿correcto? Que puede ser consecuencia, repito, de los accidentes, ¿no? Porque estos trabajos de alto riesgo lo que tienen como consecuencia justamente es la gravedad de los hechos. Por eso se le llaman de alto riesgo, porque la probabilidad de ocurrencia es muy latente. Los costos directos generados por la atención médica asistencial de accidentes con amputación traumática de extremidades superiores están en el orden de 2.537 soles y las extremidades inferiores en el orden de 3.433 por cada caso. En tanto, los costos compensatorios de indemnización pensión por invalidez secundaria al accidente pueden estar en el orden de 400.000 por caso. Sin embargo, podría incrementarse si se configura una gran invalidez o se asocia a otros factores como dolor o pérdida de sensibilidad. Los costos indirectos, también llamados ocultos, que se cargan sobre la empresa, la familia y la sociedad, se estiman en una proporción de 5 a 12 veces los costos directos, ¿ya? Entonces es muy importante. Sin embargo, nunca se podrá dimensionar la pérdida de oportunidades de desarrollo sociocultural para el efecto y su familia, ni el alto costo para la sociedad y sobre todo el país, ¿no? Como nosotros lo estamos observando. Definición de trabajos de alto riesgo, ¿no? Para que ustedes lo comprendan. Son actividades que por la consecuencia potencial, recuerdan de que el riesgo es la combinación de la severidad por la probabilidad. Cuando tú escuchas la palabra probabilidad, tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tan frecuente ocurre? ¿Una vez al mes, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 7 veces? Cuanto más veces se repita, se dice que es más probable, pues, ¿no? Cuanto menos veces se repita, se dice que es menos probable. Esa es la probabilidad. Cuando tú también analices el riesgo, tienes que analizar la severidad. Si en caso sucede esto, ¿qué podría suceder? Se rompe la uña, se quiebra el dedo, se rompe el dedo, se rompe la mano, se rompe el brazo, se rompe la pierna o muere. Tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tan severo es? Lógico, si se muere es una severidad muy alta y si se rompe la uña es una severidad muy baja. Entonces tú tienes que tener la combinación de la probabilidad por la severidad para que tú evalúes el grado del riesgo. Entonces acá te dicen actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su ejecución deben de adoptar medidas especiales para la planeación y control para evaluar los peligros a los que están expuestos los trabajadores que la realizan, ¿no? Entonces es lógico. Las personas realizan actividades de alto riesgo y tienen que conocer en qué consiste su trabajo para que tomen una mejor decisión y puedan salvaguardar su vida. Eso es muy, pero muy importante, ¿ya? Que se entienda, por favor. Me dicen acá lo siguiente. Para saber cómo estamos y con qué equipos contamos para la administración y gestión de los trabajos de alto riesgo, se debe de realizar
una preauditoría por trabajo, la cual evaluará, en este caso, que los trabajos de alto riesgo presentes en las actividades de las empresas. Por ejemplo, todas las empresas tienen que tener mapeado cuáles son sus actividades de alto riesgo. En minería se conoce, se sabe. Si tú te has dado cuenta, cuando yo he mencionado los principales sectores que son afectados por el tema de la accidentabilidad, porque eso lo reporta el seguro. Son pocos los de la minería o casi nadie. A pesar de que la minería engendra actividades de muy alto riesgo, es el sector que más invierte en seguridad, es el sector que más se implementa medidas de seguridad, lo que no ocurre con otros sectores. Bueno, también digámoslo desde este punto de vista. Tú quieres realizar una muy buena gestión de seguridad, ok. Si bien es cierto, yo te he dicho que la cultura es básica, lo que piensa, cómo actúa el trabajador, pero digámoslo desde este punto de vista, la gestión de seguridad involucra inversión, involucra el recurso económico. Los EPPs cuestan y el costo es dependiendo de la calidad, ¿ya? Los exámenes médicos cuestan, las inducciones, las capacitaciones, los entrenamientos cuestan también, señores. Y bueno, sabemos que el sector minería es uno de los sectores de mayor rentabilidad. Por lo tanto, la inversión que ellos dan también les alcanza para justificar justamente estos estándares, a diferencia de otras empresas que no son tan rentables. Entonces, cuando tú les exiges a ellos EPP de calidad, no te lo van a poder comprar porque no les alcanza. A esas empresas lo único que les queda para combatir los accidentes y enfermedades, si no cuentan con el presupuesto económico para implementar una muy buena gestión de seguridad, es solamente la cultura preventiva. Pero tú a la larga te das cuenta que la cultura preventiva sale muchísimo más cara que el dinero, porque yo te acabo de decir que cultura no lo obtienes de la noche a la mañana, es un proceso donde el principal involucrado, ¿quién es? Es el gerente, el empleador, la cabeza de la empresa. Si el gerente, el empleador de la cabeza de la empresa no está comprometido con la seguridad, supervisor, ingeniero de seguridad, nada de lo que tú hagas en esa empresa va a funcionar. Ya te lo estoy indicando. Si tú no comprometes a la cabeza, nada de lo que hagamos va a servir, ¿correcto? ¿Qué más tenemos con respecto a estos puntos? Nos indican también en este caso lo siguiente, dice, los trabajos, los procedimientos existentes, todas las actividades tienen que tener procedimientos. A eso se le llama PETS, procedimiento escrito de trabajo seguro. El procedimiento o el PETS es la descripción de tu actividad. ¿A qué actividad vas a hacer? Cambio de neumático. Entonces tú tienes que contar en ese documento paso a paso cómo se realiza el cambio de neumático de manera segura. ¿Qué elementos vas a utilizar? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Quiénes son las personas involucradas? Etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, la documentación es clave. Recuerda de que en las empresas tenemos herramientas de gestión que ayudan a evitar accidentes y enfermedades y tenemos herramientas de gestión que son reactivas. ¿Qué significa? Que se implementan después de que ha acontecido o ha sucedido la situación no deseada. Entre ellas tenemos las famosas investigaciones de incidentes y accidentes. Para que tú puedas realizar una investigación de accidente, ¿qué necesitas? Yo les hago la pregunta a todos ustedes. Tenemos 99 personas en sala. ¿Qué necesitamos nosotros para iniciar una investigación de un accidente o incidente? Buenas El noches. IPRC, el IPRC, ingeniero. Que el accidente se haya dado. El permiso de Lógico, petar. ya lo dijo el caballero. Antes de que tú investigues un incidente, primero tú tienes que esperar de que el incidente se haya dado. Por eso se dice que la investigación de incidentes es una herramienta de gestión reactiva.
Recuerda que lo reactivo se implementa después de que aconteció el suceso, no antes. Para eso, si tú quieres evitar, quieres actuar antes, entonces utiliza herramientas de gestión preventivas. ¿Y cuáles son, ingeniero? Tienes el ATS o el IPRC continuo, tienes el PETS, tienes el PETAR que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo o la autorización, y tienes los famosos checklists y las inspecciones en las áreas críticas. Con esas herramientas, tú detectas anomalías, desviaciones a tiempo antes de que tú hagas tu actividad. De esa forma previenes. No lo haces de esa forma, entonces sucederá lo inevitable, pero después tú tienes que saber cómo reaccionar. Y en este caso, tienes que saber cómo se realiza una investigación. ¿Perfecto? Ingeniero, Adelante. una pregunta, con respecto a ver, a los conceptos, eh, ahora, ¿cuál es el concepto actual? Porque yo escuché antes era incidente y otra cosa accidente, pero últimamente escuché que el incidente se divide en dos, en accidente y cuasi accidente. ¿Cuál es más actualizado? Y una El, explicación, una diferencia entre incidente y accidente. Muy bien. El incidente y el accidente. Ambos son sucesos repentinos no deseados que bajo circunstancias distintas pueden o podrían ocasionar un daño. Incidente. Ocasionan daño. Accidente. El incidente es cuando no te ocasiona daño. El accidente es cuando te ocasionó daño. El incidente también puede ser incidente peligroso, aquel que tiene un potencial alto de haber ocurrido. En el incidente no se materializa daño, no se manifiesta lesión. En el accidente sí se materializa el daño, hay lesión. Eso es lo que está en la legislación ahora. Ya, porque yo había escuchado de que ahora había incidente se divide en dos, en cuasi accidente y No, accidente. eso sí era cierto, pero con la definición de la ley anterior, no con la actual. Ah, ya, la cosa lo diferencia, incidente y accidente. Claro, el actual dice incidente, te hace la definición de incidente, luego te hace la definición de incidente peligroso y luego te hace la definición de accidente. El ¿En qué, accidente puede ser leve, incapacitante o mortal. en qué le dice eso? Perdón, en la ¿En ley qué? Ah, ya, 29783, listo. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya, ok, gracias. Perfecto, continuamos. ¿Significa que estamos comprendiendo lo que se está compartiendo? Yo creo que sí, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué más necesitamos? Equipos y materiales existentes para realizar la tarea. Muy bien. Yo les pregunto, si tú utilizas un equipo defectuoso, ¿ese equipo defectuoso te puede conducir a un incidente o accidente? ¿Tú qué dices? Sí, ingeniero, incidente yo creo, pero no creo que sea accidente. Incidente puede ser, ingeniero, una herramienta defectuosa que tengamos. Si la herramienta, miren, si la No, ingeniero, entiendo herramienta, que sí, por ejemplo, para un operario, digamos que de excavadora, ¿no? Si su excavadora no funciona, puede matar a alguien o puede hacerse daño él mismo, ¿no? Entonces sí puede pasar un accidente si la herramienta no claro funciona. que, claro que sí, si el equipo, la herramienta se encuentra en mal estado, eso va a influir en un accidente, va a haber daño, va a haber lesión, señores, no lo duden, ¿correcto? Ingeniero, pues el ejemplo, Ahora, por ejemplo, yo soy conductor de camión, si el freno no funciona, atropello a alguien o me choco con un poste, ¿no? claro, porque el equipo estuvo en mal estado, ¿correcto? El equipo está en mal estado. Si tú eres mecánico y utilizas una herramienta de mala calidad, esa herramienta de mala calidad va a tener propiedades mecánicas distintas y va de una u otra forma a influir en tu accidente. ¿Por qué? Porque una herramienta de mala calidad se puede romper, ojo, se puede romper. Una herramienta de mala calidad puede aislar de forma, de forma ineficiente la electricidad. Ustedes saben de que hoy en día las herramientas vienen con un mango, con una goma. Esa goma, ese mango es un aislante.
¿Para qué? Para que cuando la herramienta tenga contacto con un cable eléctrico, a ti no te pase la corriente. Pero ¿qué va? ¿Te has puesto a pensar si es que esa herramienta es de mala calidad? El aislante o la goma que tenga esa herramienta no va a aislar la corriente y al final a ti te va a pasar corriente. Entonces, la calidad de las herramientas, el estado de los equipos y de las herramientas influyen mucho en los accidentes, ¿correcto? El entrenamiento del personal involucrado, la gente tiene que estar entrenada, tiene que conocer, señores, porque si tú mandas a alguien a hacer un trabajo y esa persona no conoce la tarea, pues vamos a tener muchos problemas. Las certificaciones del personal. Ah, usted quiere trabajar como ayudante de soldador. ¿Tiene experiencia en soldadura? ¿Sabe qué cosa es soldadura? ¿Cuáles son los peligros y los riesgos? Coménteme, por favor, en dónde se ha capacitado, qué es lo que ha hecho. Todo eso tú averiguas. Porque si tú le vas a decir a un trabajador, oye, ¿quieres estudiar, quieres trabajar como ayudante de soldadura? Sí, pero ese muchacho, esa persona ni idea tiene de lo que puede producir la soldadura en sus ojos, ni idea tiene que puede producir la soldadura pues en un ambiente desordenado, o sea, no conoce los peligros y los riesgos. Entonces, ahí estamos hablando de una alta potencialidad. Por eso es importante las certificaciones en el personal para corroborar, ¿no? Corroborar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí me llega también en la empresa donde estoy personal? Me dicen, he llevado este curso. Ingeniero, he llevado cursos de primeros auxilios. Correcto, me parece muy bien. ¿Hace cuánto tiempo he llevado cursos de primeros auxilios? Ah, le he llevado hace un mes. Significa que si lo ha llevado hace un mes, él tiene que saber o tiene que recordar lo que ha llevado, poder haberlo puesto en práctica. Y le hago una serie de preguntas para corroborar, porque no solamente me quedo con el que me enseñe el certificado, pues la mejor forma de corroborar es preguntándole y que él te lo diga. Eso se llama principio de la realidad. Tú dices que eres conductor con experiencia, agarra el carro y maneja en ese circuito, quiero verte, ¿no es cierto? Entonces ahí te das cuenta de que hay muchas personas que tienen esa debilidad, que ya no se acuerdan, mira, pasó hace un mes y no conocen y no recuerdan los conocimientos, ¿no? Entonces uno podría sospechar de que incluso los certificados pueden estar falsificados también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la selección del personal. Seleccionemos gente que sea apta para el puesto de trabajo. No busquemos lo barato, porque ese muchacho, ese chico, me cobra 1.000 soles al mes como ayudante SOMA, 1.000 soles al mes. Pero el que tiene experiencia no te va a cobrar 1.000 soles al mes. Ese te va a cobrar 6.000, 7.000, porque tú tienes que darle valor a la experiencia. Pero el mejor me quedo con el muchacho porque me ahorro costos, dices tú, ¿no? Ya, tú lo contratas a ese muchacho como asistente SOMA. Mira, ¿por qué te comento esto? Porque yo veo muchos anuncios en el LinkedIn, en las redes sociales. Dice, se necesita técnico SOMA. 2.000 soles mensuales para que haga esto. Ningún técnico con experiencia que necesite una empresa te va a cobrar ese monto. Olvídalo. Y tú como empresa que quieres abaratar costos, lo vas a contratar a él, pero a la larga, él te va a salir muchísimo más caro que el pata que le hubieras pagado sus 6.000, 7.000 soles. ¿Por qué? Porque como él no sabe, él está aprendiendo, él puede tener deficiencias en su trabajo y pueden suceder muchos accidentes o incluso él se puede accidentar. Y cuando se accidente él, la empresa va a tener consecuencias en la imagen, en la reputación, en los indicadores, etcétera, etcétera. Por eso a la larga termina siendo caro. Lo barato sale caro, hay un dicho, ¿no es cierto? Aplicaciones de procedimientos o sistemas de permisos y seguimientos de implementación, ¿correcto? Esta es la identificación justamente del diagnóstico. ¿Qué tenemos acá? Los sistemas de permiso para trabajos o para tareas de alto riesgo. No, Es ingeniero, adelante, caballero, una señorita llamada Sandra creo que quiere participar. Sí, bueno, adelante. ingeniero, una consulta hablando del perfil del personal SOMA. ¿Qué diferencias habría entre el prevencionista, el asistente SOMA, el supervisor SOMA para saber que está preparado para el área de supervisión?
Los años de experiencia y los cursos de capacitación, lo que conoce, lo que sabe, ¿ya? Lo que conoce, lo que sabe. Como te repito, me he topado con anuncios que la verdad son algo escalofriantes. Solicitar egresados de la universidad, o sea, gente que recién sale a laboral como prevencionista de riesgo. Un prevencionista de riesgo tiene que tener como mínimo, de acuerdo a mi experiencia en lo que yo he visto, como mínimo un prevencionista de riesgo, un bueno, de A1 tiene que tener no mínimo de 5 años. Si tú quieres que el pata te asesore, te indique cómo es, no menos de 5 años. ¿Quieres algo más barato? Consíguete uno de 2 años o hasta de 3 años. Pero ese que tú estás consiguiendo barato va a tener muchas deficiencias en la supervisión, va a desconocer mucho, porque esta experiencia de supervisión SOMA conlleva pues a tener no solamente conocimiento en campo, sino también conocimientos teóricos de la legislación. Es una persona bien preparada y lógico, la experiencia, el valor agregado que tiene un profesional tiene un costo, pues, ¿no? Por algo se diferencia un practicante con un profesional. Entonces, si tú quieres hacer un buen filtro de personas que estén a cargo de las actividades de alto riesgo, primero pregunta su tiempo de experiencia en campo, qué cursos o qué certificados tienen y luego de eso toma una decisión, ¿no? Porque que tú te consigas de la noche a la mañana un joven, un practicante para que se haga cargo de la seguridad, recuerda que son vidas, es una tremenda responsabilidad. Sistemas de permiso para tareas de alto riesgo. Es una autorización y aprobación por escrito que especifica la ubicación y tipo de trabajo a efectuarse. En este se certifica que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas y competentes y que se han tomado las medidas de protección necesarias. Protege el sistema de riesgos derivados de trabajo no operacionales, ¿no? Trabajos no operacionales soportan el... Claro, pues. A ver. Trabajos no operacionales soportan el proceso productivo de la empresa y sus subprocesos, pero no hacen parte de las líneas de producción. Lógico. Reparación de techos, reparación de tanques y calderas, implementación de nuevas tecnologías, limpieza de áreas especiales y reparaciones eléctricas, ¿no? Son trabajos no operacionales, pero son de alto riesgo. ¿Qué pasa si tú te subes, por ejemplo, a un techo y ese techo está, no sé, a 7, 8 metros? Una caída de 7, 8 metros puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Reparaciones eléctricas sin pensarlo, así te digo, ¿no? Reparaciones de tanques y calderas también sin pensarlo. Entonces tú tienes que ver que hay muchas situaciones que en el trabajo se pueden presentar. Nunca hagas algo si no estás capacitado o no estás o no te han capacitado o no estás con entrenamiento adecuado con la experiencia necesaria, ¿no? Objetivo del permiso, por ejemplo, garantizar a la organización el control de los incidentes, accidentes y casi accidentes en actividades de alto riesgo derivados de los trabajos no relacionados en el proceso productivo directo de la empresa, es decir, no operacionales o extemporáneos y que generalmente produce consecuencias, lógico, extremadamente dañinas, ¿no? Entonces, va a ser muy importante, señores, por favor, de que hoy en día las empresas, de una u otra manera, tomen en cuenta mucho las actividades que podrían conllevar a situaciones que lamentar, ¿no? Ya sea de enfermedad o ya sea de accidentes. Emisor del permiso.
Persona que ha sido entrenada y por lo tanto es calificada para la observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para la elaboración de trabajos de alto riesgo y que además posee la autoridad suficiente para aprobar o desaprobar la realización del trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su criterio y experiencia, él dictamina, analiza y saca como consecuencia que esa actividad no pueden realizar los trabajadores debido pues a la falta de destrezas o experiencias que pueda tener, ¿correcto? Ustedes saben lo que es un vigía, ¿verdad? ¿Conocen lo que es un vigía? Sí. ¿Qué cosa es un vigía, señores? A ver. Sí. Es una, Buenas una noches. persona que anda Buenas con noches. unas paletas, ¿correcto? Buenas noches. Un vigía ¿Ya? es un ¿Correcto? personal entrenado para poder controlar el tráfico o también el movimiento de maquinaria pesada o el paso peatonal en diferentes obras o empresas. Muy Ingeniero, bien. también es alguien que apoya en los puntos ciegos en algunas eh, trabajos de maquinaria pesada donde hay puntos ciegos, donde el operador que maneja la maquinaria no llega, pero está en un punto donde puede ver lo que dicho operador no puede ver. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, los vigías se utilizan justamente para dar aviso, para alertar, para prevenir. Esa es la función principal que tiene el vigía. Previene, alerta, avisa, pero para que prevenga, alerte y avisa, un vigía tiene que conocer el trabajo, tiene que ser una persona avispada, tiene que saber cuáles son los peligros y los riesgos. Vigía, a mi concepto, no es cualquiera. Así te lo digo, no es cualquiera. Pero sin embargo, en algunas empresas en donde yo he estado, lo ponían de vigía a las personas, entre comillas, que no estaba haciendo nada. O lo ponían de vigía al más vago, por decirlo así, de los trabajadores. Y ese es un tremendo error porque tú colocas a un vigía, debería ser el más avispado, el que es bien analista, porque él es el que va a avisar las situaciones. Yo he tenido casos de vigías, por ejemplo, cuando realizaba trabajos en altura, colocábamos un vigía en la parte inferior para avisar de que las personas no transiten debajo del andamio y que algo pueda caer pues sobre sus cabezas, ¿no? Puede herirlos, a pesar de la señalización. Entonces un vigía tenía que estar atento de las personas o de lo que algo pudiese caer a desnivel. Ya este señor lo encuentro leyendo el periódico, por ejemplo, ¿no? Entonces me quedó bien claro que no conoce bien el significado de la palabra vigilancia, ¿no? Porque un vigía es como un vigilante, ¿correcto? Entonces, el emisor del permiso es una persona que ha sido entrenada y por lo tanto es calificada para la observación del cumplimiento de los estándares de seguridad, ¿no? De alto riesgo, sobre todo. Luego tenemos el diligenciamiento del permiso y lista de verificación. ¿Qué nos indican o nos dicen acá, por ejemplo? Planeación de los permisos. Determinar los riesgos y características del área donde se realizará el trabajo. Solicitar el permiso a la persona calificada que ha sido definida previamente por la empresa, el emisor. Verificar que otros permisos se cumplan en caso de requerirse. Garantizar el diligenciamiento del permiso cuando el personal contratista realiza trabajos de alto riesgo y verificar que existan y se encuentren en buen estado los elementos de seguridad, es decir, los equipos de protección personal, ¿no? La vigencia me indica la vigencia de un permiso para el tiempo de la vigencia estipulada, que permanezca en el mismo objetivo de la tarea, para el turno de trabajo realizado, para las personas autorizadas, mientras se cumplan todas las condiciones de seguridad verificadas, ¿no? Esa es la vigencia de un permiso. Puede haber 2 o 3 turnos de trabajo que hagan la misma actividad. Ojo, ¿eh? Puede haber 2 o 3 turnos de trabajo que hagan la misma actividad. Incluso pueden ser hasta los mismos trabajadores. Pero ¿por qué por cada turno se debe de realizar un nuevo permiso? Porque las condiciones pueden cambiar.
Puede ser que llueva, puede ser que no llueva, puede ser que haya viento, puede ser que no haya viento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mayormente cuando cambian de turno, cambian las personas. Entonces ya son personas distintas. Por eso los permisos son distintos también, ¿correcto? Tenemos en este Ingeniero, caso, disculpe. adelante, caballero. En el tema de las mismas personas en diferentes turnos, tendrían que ser turnos distanciados y que las personas no tengan demasiadas horas trabajando, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Pero por supuesto que sí, una persona que ha trabajado en el primer turno desde las 7 de la mañana y lo vas a poner al más tardar al tercero, al segundo, tercer turno, a las 3 o 7 de la noche, y ya es alerta Es porque el estrés. lo vas a encontrar estresado y lo vas a encontrar fatigado. Hoy día, por ejemplo, en mi inducción general que he tenido de mi empresa, he tenido que retirar a 2 personas. ¿Por qué? Tú dirás, porque les he encontrado durmiendo en la inducción. Y el dormir en una inducción infringe la política de una empresa. Nosotros en la empresa donde estamos tenemos una política de fatiga y somnolencia. Esta persona le pregunto, ¿por qué estás cansado? ¿Por qué te duermes? Es que, ingeniero, yo soy vigilante y he trabajado de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¿Y qué haces acá en la inducción? Le digo, tú deberías estar en tu cama descansando. Lo que pasa es que la empresa me ha programado para que venga ahora. Terrible, ¿verdad? Es algo terrible y es algo, como te digo, muy injusto porque la empresa está utilizando el tiempo del trabajador para sacar provecho a un cumplimiento legal. O sea, a él no le importa, a la empresa no le interesa si la gente aprende o no. Le habrá dicho, pues ándate a la inducción a dormir, ¿no? No creo que se dé cuenta el ingeniero, habrá dicho. Ingeniero, una consulta. Adelante. Buenas noches. Respecto a ese incidente que ha habido con el vigilante, dígame, las empresas de seguridad pueden obligar a un vigilante después de sus 12 horas laboradas, sea nocturno o diurno, a asistir a una capacitación o inducción? Usted me dice que si pueden obligar. Sí, De acuerdo a ley es imposible, pues. De acuerdo a ley es imposible. Pero de acuerdo a la política interna, a la falta de cultura, ellos sí pueden obligar porque los amenazan que si no asisten los botan del trabajo. Lamentablemente es así. así es. Es algo ilógico que después de que tú has trabajado de 7 de la noche a 7 de la mañana, yo, en mi sano juicio y criterio, te diga, anda a trabajar. Claro, El asistir a una inducción es ir al trabajo. Cuando tú estás, por ejemplo, recibiendo una inducción, tú ya estás trabajando. Tú pensarás que el trabajo solamente es físico, en campo. El trabajo también es intelectual, significa que tú prestes atención. Entonces, si tú has hecho que la persona esté de 7 de la noche a 7 de la mañana, es ilógico que después de ese trabajo lo mandes a otro lado a que siga trabajando, pues por más sentado que esté. Porque tú dirás, oye, va a estar sentado, ¿qué puede estar haciendo? ¿No está trabajando? Claro que está trabajando. Desde el momento que tú prestas atención y tú asistes a una capacitación en horario de trabajo, tú ya estás trabajando. Así de simple. Y lógico, yo de acá terminando mi capacitación voy a hacer mi reporte de mi inducción y voy a darle con todo a la empresa. Pues, ¿no? Es así. Aseguramiento de energías peligrosas, ¿ya? ¿Qué nos dicen acá? Es un método utilizado para la colocación de candados o tarjetas que Es se Luca aplica, obligado. lógico, de manera sistemática para evitar que un equipo comience a funcionar o que un trabajador lo active cuando el personal de mantenimiento u otros operarios estén cerca de puntos peligrosos, ¿ya? Esto significa lo siguiente, el aseguramiento de energías peligrosas es lo que nosotros comúnmente llamamos o conocemos como el LUCAO o TACAO, como el LOTO, el bloqueo y etiquetado de energías. El bloqueo y etiquetado de energías
es una de las actividades de mayor alto riesgo en cualquier industria, independientemente si es minería, construcción o cualquier otra fábrica, ¿ya? Cuando tú vas a realizar un trabajo de mantenimiento, reparación de algún equipo eléctrico, ojo, de algún equipo eléctrico, tú antes de meter tu mano al equipo eléctrico y hacer contacto con los cables, etcétera, etcétera, o las partes metálicas, tú tienes que seguir una serie de procedimientos o pasos que se llaman, ¿no? Esos procedimientos o pasos están mayormente estandarizados en una organización. En primer lugar, tú tienes que avisar a las personas que están en la área involucrada, donde tú sabes que vas a desenergizar, avisarles y decirles a las 4 de la tarde, a las 3, a las 2, a la 1, a la hora que tú vas a hacer el trabajo, por si acaso, compañeros, voy a bloquear la energía para que ellos puedan tomar sus medidas preventivas del caso. Porque el hecho de que tú bloquees una fuente de energía no significa pues que todo el mundo deje de trabajar, ¿no? El que hay otras personas que sí necesitan la energía, pero hay personas que no la necesitan en ese momento porque van a trabajar, ¿no? Entonces hay una serie de pasos que se sigue. La principal es avisar, luego lógico tienes que desenergizar. Desenergizar significa bajar la fuente principal, pero ahí no acaba todo. Después de que desenergizas, tú tienes que colocar un candado y una tarjeta. El candado evita de que de manera accidental alguien pueda activar la energía. Lo digo de manera accidental porque yo no te puedo, yo no creo pues de que alguien te quiera matar, ¿no? Activando lógico la fuente principal. No tenemos enemigos en el trabajo. Accidentes sí, de forma accidental sí, ¿correcto? Entonces, el candado impide de que alguien de manera accidental active la fuente de energía y la tarjeta informa de quién es la persona, qué es lo que está haciendo y a qué área pertenece, te informa. El candado solamente puede ser liberado por la llave de la persona que lo ha bloqueado o lo ha puesto. No es un candado que cualquier persona lo saca. El único que puede desactivar el candado es la persona que está realizando. Y después de que tú has bloqueado y etiquetado, tú tienes que verificar que la energía de almacenamiento de ese equipo sea liberada. ¿Qué significa liberada? Hay equipos que almacenan energía, entérate. Y a pesar de que tú has desenergizado, has bloqueado, has etiquetado, ese equipo puede seguir funcionando y puede activar el equipo con la energía que ha almacenado. Por eso, después de bloquear y etiquetar, tú tienes que liberar la energía. Y una vez que has liberado la energía, ahora tienes que comprobar que la energía sea cero. ¿Cómo compruebas que la energía sea cero? Tratando de prender de nuevo la máquina, ¿correcto? Una vez que has seguido todos esos pasos, significa que ahora sí es seguro de que tú puedas meter las manos o tener contacto con las partes metálicas. Entonces, la energía peligrosa es el potencial de riesgo que existe durante la operación de las máquinas generadas por una capacidad de movimiento. Tenemos distintos tipos de energía: eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, química, térmica. La más común, la eléctrica, la que incluso tú tienes ahorita en tu casa, ¿no? Por eso te estás conectando a un equipo eléctrico, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estos procedimientos porque son lo que nos salvan la vida, ¿ya? Aseguramiento de energías peligrosas. Reparación de equipos móviles por fuerzas eléctricas, hidráulicas o neumáticas, limpieza o lubricación de máquinas y arreglo de mecanismos atascados, ¿no? Estos puntos me van a ayudar a que mi equipo eléctrico funcione de manera correcta. Procedimientos para el aseguramiento de energías peligrosas.
de acuerdo a la OSHA 1910.147. Preparación para apagar. ¿Qué significa la preparación para apagar? Dice conocer el tipo, cantidad y fuente de energías peligrosas y la manera de controlarlos. Antes de empezar cualquier procedimiento de bloqueo, tú tienes que notificar al supervisor y a todos los empleados que se vean involucrados qué es lo que va a hacer y que todos se deben de mantener alejados de la máquina, ¿no? Como te estaba diciendo, tú tienes que avisar. No es que tú bloquees por bloquear. Recuerda que hay gente que necesita de la energía para trabajar. El hecho de que tú vayas a hacer un mantenimiento a una bomba no significa de que el resto te tenga que esperar, pues, ¿no? A eso es lo que yo voy. Por eso tú tienes que avisar a la gente para que la gente tome las precauciones del caso durante el tiempo que va a estar desenergizada esa área. Luego tenemos el tema, por ejemplo, de apagado de equipos. Todo interruptor de circuitos o válvulas debe de ponerse en posición de apagado. En el interruptor o válvulas o mecanismo de aislamiento que controlan el paso de la energía, el corte visible. Ojo, el botón de arranque y paro no se utiliza como medio de aislamiento. Luego tenemos el tema de aislamiento de equipos. Todas las fuentes de energía principales y secundarias, aislamientos eléctricos, aislamientos de sistemas presurizados y de fluidos en sistemas cerrados, la verificación, el apagado de la máquina o equipo y verificar que todas las personas estén retiradas de las fuentes principales, ¿no? Luego tenemos la fijación de candados y tarjetas. Colocar el candado en el dispositivo de cierre, utilizar las piezas adicionales si es necesario. Cada empleado debe de colocar su candado y o tarjeta y llenar completamente las tarjetas, ¿no? Recuerda que en la tarjeta va la foto de la persona que está bloqueando, el nombre, el área que pertenece y la descripción del trabajo que está haciendo. Entonces, la persona que llega dice, oye, ¿quién ha puesto este candado? Ah, lo ha puesto Luis Cruzado, ¿verdad? Luis Cruzado pertenece al área Soma y en este momento va a ser el mantenimiento, en este caso, del equipo. Paso número 5, controlar la energía almacenada. Inspeccionar el sistema, conexiones a tierra, las descargas, presiones, bloquear mecanismos o resortes, purgar, drenar o usar, monitorear niveles de energía almacenadas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las válvulas de presión, si ustedes se dan cuenta, una válvula de presión libera energía. Al liberar la energía, pues prácticamente hace de que ese equipo no pueda estar moviéndose. ¿Da? La liberación de energía es importante, por favor recuerden eso en los equipos, porque no basta con bloquear y etiquetar. Tenemos que liberar la energía que se almacena en ese equipo, ¿ya? Porque de lo contrario, esa energía que se almacena en el equipo y que no hemos liberado puede ser la energía que vuelva a activar el mecanismo de funcionamiento de la máquina. Luego tenemos el tema de la verificación del aislamiento de los equipos, verificar que no haya nadie en las áreas de peligro, asegurarse que la fuente principal de energía no pueda ser activada, utilizar equipos de medición, oprimir botones de arranque para garantizar su desconexión y desconectar controles una vez que se termine, lógico, la verificación. ¿Ya? Entonces, muy importante todos y cada uno de estos mecanismos que se suelen seguir paso a paso para evitar siniestralidades con las energías. ¿Ya? Eso es muy importante.
La energía es esencial en el área de trabajo. Como la energía siempre está con nosotros, podemos darla por sentado y subestimar el potencial de riesgo. La liberación accidental de energía acumulada puede suceder en un segundo, pero las lesiones pueden durar para siempre. La buena noticia es que cuando se siguen los procedimientos de seguridad adecuados, estos accidentes se pueden prevenir. Ese es el propósito del programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Echemos un vistazo más cercano al procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Quién se ve afectado por él? Y los pasos para colocar y retirar los dispositivos de bloqueo de forma segura y aislar las fuentes de energía de alto riesgo antes y después del servicio y mantenimiento de maquinaria. Utilizamos una amplia variedad de máquinas y equipo en todos los entornos industriales. Pero nunca debemos olvidar el riesgo potencial. Las máquinas necesitan energía para funcionar. Energía que es potencialmente peligrosa para los trabajadores si no se controla apropiadamente durante los procesos de mantenimiento. Las consecuencias pueden durar toda la vida. La energía potencialmente peligrosa tiene diferentes formas, tales como eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, entre otros tipos de energía. Todos estos tipos de energía pueden prender inesperadamente el equipo e incluso controlarlo. Es por eso que las fuentes de energía deben ser identificadas, apagadas, bloqueadas y liberadas antes que una persona dé servicio al equipo. Cada año, alrededor del 10% de todos los accidentes serios de trabajo son el resultado de un mal control de energía peligrosa. De hecho, no llevar a cabo correctamente el proceso de bloqueo y etiquetado de emergencia se encuentra dentro de las 10 primeras razones de demandas cada año. Para ayudar a mantener seguros a los empleados, los procesos de bloqueo y etiquetado de seguridad son una combinación de candados y accesorios para aislar las fuentes de energía de la maquinaria. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad evitan que las fuentes de energía se activen cuando no se desea, durante el mantenimiento, cuando los empleados están en riesgo de lesiones o muerte. Además, los procedimientos efectivos de paro y etiquetado de seguridad reducen los tiempos muertos y protegen equipo muy costoso. Los procedimientos aseguran que las máquinas son apagadas y reiniciadas de forma correcta, evitando que el equipo se dañe por un paro inadecuado o un inicio inesperado. La ley federal que rige el bloqueo y etiquetado de seguridad es el estándar OSHA para el control de energía peligrosa. Esta ley dicta los requerimientos para deshabilitar equipo y prevenir la liberación de energía peligrosa almacenada durante el mantenimiento. OSHA pone especial atención en la industria en general, pero el estándar también aplica a otros entornos de trabajo. OSHA tiene estándares específicos para terminales marinas, manejo portuario y la industria de la construcción. Adicionalmente, existen otras organizaciones de seguridad específicas para otras industrias, tales como la MSHA, la Administración de Seguridad de Salud para Minería. El estándar OSHA aplica a negocios en cualquiera de estas situaciones. Cuando se requiere que un empleado remueva o instale alguna guarda u otro dispositivo de seguridad. Cuando se requiere que un empleado ponga cualquier parte de su cuerpo en contacto con algún punto de operación de una máquina. O cuando es necesario que un empleado ponga cualquier parte de su cuerpo en una zona de peligro asociada con el ciclo de operación de la máquina. OSHA ha establecido las siguientes guías generales para los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad.
Los dispositivos para bloqueo y etiquetado de seguridad deben estar hechos de materiales duraderos para soportar el entorno industrial donde serán usados. Deben ser lo suficientemente robustos para prevenir su remoción sin el uso excesivo de la fuerza. Deben identificar claramente al empleado que instaló el dispositivo. Deben estar estandarizados dentro del complejo por color, forma y/o tamaño. Deben ser identificados individualmente. Solo los dispositivos de paro deben utilizarse para control de energía. Y los dispositivos de bloqueo no pueden ser utilizados para ningún otro propósito diferente de controlar fuentes de energía. Nunca los utilice para asegurar una caja de herramientas, área de almacenamiento, escalera u otros objetos. El bloqueo impacta a una variedad de trabajadores en un complejo. Las tres categorías son: empleados autorizados. Estos son los trabajadores capacitados específicamente para llevar a cabo el bloqueo y etiquetado de seguridad y dar mantenimiento o servicio del equipo. Empleados afectados. Son aquellos que trabajan con o cerca del equipo al que se dará servicio. Están entrenados para reconocer el bloqueo, pero no para realizarlo. Y otros empleados. Son aquellos que trabajan cerca del área donde se llevará a cabo el bloqueo y etiquetado de energías. Ellos también deben ser capacitados para reconocer el bloqueo, pero no para llevar a cabo el procedimiento. Retiro de candados y tarjetas. Definir las personas responsables. Dejar los controles con las tarjetas mientras se quitan los candados o se desenergiza, en este caso, la máquina. Enterar a los trabajadores del área. Empalme a los trabajos de turno. El encargado de ejecutar el trabajo entrega al supervisor de producción o a la máquina o al equipo. Y los candados y tarjetas no se deben de prestar, ¿no? Tenemos entonces algunas de estas tarjetas de seguridad que se suelen acompañar de un candado de bloqueo, ¿no? Entonces, como estamos observando ahí, estamos colocando un candado con su respectiva etiqueta a algunas fuentes principales, como para evitar sobre todo la liberación accidentada de estos equipos, ¿no? Así contamos también con los trabajos en caliente, que son otras actividades de alto riesgo, en donde cualquier actividad que implica una fuente de ignición o cuando se pueda generar calor suficiente para encender materiales inflamables o combustibles, y esto puede incluir cualquier llama, arco, chispa, e incluye también cualquier otra fuente de calor que pueda emitir energía suficiente para encender materiales inflamables o combustibles que se puedan de una u otra forma dar. Durante los trabajos en caliente, recuerda de que tú te puedes quemar, tú puedes provocar un incendio, tú puedes provocar una explosión. Entonces tienes que tener en cuenta de que estas actividades, al igual que el bloqueo y etiquetado, también son actividades de muy alto riesgo, ¿correcto? El trabajo en caliente incluye tareas como soldar, cortar, esmerilar y utilizar sopletes en áreas que no están diseñadas para estas actividades. Los procedimientos para trabajar en caliente reducen las posibilidades de que se produzcan los incendios en las instalaciones. ¿Y cómo yo puedo producir que se evite un incendio o una explosión siguiendo los procedimientos adecuados de trabajo en caliente? Porque tú debes de saber que, bueno, antes de realizar cualquier tipo de actividad que genere fuentes de ignición, tú tienes que hacer un orden y limpieza de las áreas. Es decir, el material combustible tú lo debes de separar, apartar de ese punto, para que no haya motivo alguno de producirse el incendio o explotar. Recuerda el triángulo del fuego. Para que exista fuego tiene que haber calor, que es el punto de ignición,
tiene que haber comburente, que es el oxígeno, y tiene que haber combustible. El oxígeno lo tenemos en el aire, es un elemento que forma parte del aire, pero con respecto al combustible, eso sí lo tengo que retirar. Entonces solamente tendría dos elementos del fuego, ignición y oxígeno o comburente. Pero como yo ya hice la limpieza y separé el combustible, no hay forma como se inicie un incendio. ¿Me dejé entender? Precauciones nos indican. Todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben de funcionar de forma correcta, nos están indicando, ¿no? Se debe de obtener un permiso para trabajos en caliente y asignar a una persona capacitada para la vigilancia contra incendios. Esa persona capacitada, ¿quién crees que es? Es el vigía. El vigía tiene que tener conocimientos de uso y manejo de extintores, por ejemplo, para este tipo de situaciones, ¿no? Tiene que estar capacitada, tiene que estar con la indumentaria o el equipo de protección personal, igual que utiliza el soldador, ¿no? Pero no es una persona que suelda, solamente es una persona que es vigía. Entonces es muy importante, pues, la labor que reúne, ¿no? ¿Qué más? Todos los materiales inflamables, combustible, se deben de mantener a una distancia de 10 metros del área de trabajo. Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los niveles de gas, vapor o polvo inflamable, ¿no? O sea, monitorear también el ambiente, ¿correcto? El material combustible que no se pueda trasladar se debe de proteger con lona o cubiertas a prueba de fuego, ¿no? Entonces, muy importante también todos y cada uno de estos puntos mencionados, ¿correcto? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Adelante. Normalmente en las empresas que he venido laborando, cuando se hacen trabajos en ¿cómo se llama? Con energía, se recomienda siempre trabajar de dos, ¿no? Eso yo no lo he escuchado en alguno de de las PPTs que he mostrado, ¿no? Es Ya. algo muy importante porque, ¿cómo se llama? Siempre, aún habiendo las prevenciones y todos los casos, pueden surgir algún imprevisto, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, en las empresas que son industriales o que trabajan con equipos grandes, normalmente siempre hemos hecho la posibilidad de que puedan trabajar de dos, ¿no? Para que puedan así evitarse esos problemas o si haya algún incidente, pueda uno dar aviso, ¿no? ¿Cómo se llama? A otro personal para que puedan ser auxiliados, ¿no? Porque ya ha pasado en algunos casos que se enviaba un personal solo y ha pasado, ¿no? Y ha surgido algún incidente, ¿no? En esos casos. Claro, es muy importante lo que usted dice, ¿no? Todas las actividades de alto riesgo deben ser como mínimo dos personas. Una persona ejecuta y la otra persona avisa. Eso sí es muy importante. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, tomamos un break y regresamos, por favor. Y yo, allá. Para todas las tareas que incluyen soldadura, cortes, esmerilado y el uso de sopletes y llamas. Un supervisor debe de firmar el permiso para trabajos en caliente después de que hayan tomado las precauciones necesarias. El permiso tiene una duración de 8 horas. El permiso para trabajos en caliente debe de quedar en exhibición en el lugar de trabajo hasta que se complete la tarea. Es muy importante. Debe de haber una persona encargada de la vigilancia contra incendios en el lugar de trabajo hasta media hora después de finalizado el trabajo. ¿Y por qué hasta media hora después? Porque las cenizas de los objetos que se queman, que suelen ser del fuego tipo A, mayormente se pueden volver a activar y eso puede volver a ocasionar el incendio. Por eso el vigía se debe de quedar en el lugar de trabajo hasta media hora después de ocurrido, lógico,
el trabajo en caliente. Los permisos para trabajos en caliente se almacenan en los registros de instalación. Entonces, como ustedes verán, realizar una actividad de trabajo de alto riesgo, como es un trabajo en caliente, podría engendrar quemaduras, explosiones o incendios. En 1979, John Capana, de 20 años de edad, fue subcontratado para realizar tareas de mantenimiento en una refinería de Nueva Jersey. En realidad ya nos habíamos retirado de la refinería y nos llamaron nuevamente para realizar una última tarea que consistía en demoler una vieja estación de bombeo. Nos dijeron que era una estación de bombeo de agua, pero no era una tubería de agua, sino una tubería de petróleo. Tratamos de desarmar la bomba, comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales, y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Capana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Capana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, triturar son aparentemente tareas de rutina, hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Peligros del trabajo en caliente. Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990 las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía 7 lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron 3 operarios de una fábrica de papel en Wisconsin, e incluía otros 10 accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente. El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Raleigh. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre 2 de los 4 tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable: insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana. El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo 1 metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento, produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había 3 trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta.
3 trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas, y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Acá te está dando de comer, te está dando la mamadera. Y acá lo miras como preguntándole, ¿qué estás haciendo? Clyde y yo estuvimos casados casi 2 años, juntos estuvimos unos 7 años, y tenemos una niña que se llama Leah Jones y está por cumplir 8. Tenía 3 años cuando él murió. Él hacía trabajos generales de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua Bethune en la ciudad de Daytona Beach. Yo creía que él tenía un trabajo normal, es decir, de las 7 a las 15:30, de lunes a viernes, tan seguro como el mío, y ni en 1.000.000 de años se me hubiera ocurrido que él podría morir en una explosión. 11 de enero de 2006. Clyde Jones estaba operando la grúa en la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras otros 2 trabajadores estaban en una barquilla, quitando un techo de acero que cubría 2 tanques de almacenamiento de químicos. Uno estaba vacío, el otro contenía unos 11.000 litros de metanol altamente inflamable. Pero no se exigió ni se realizó una prueba de gas combustible. Los trabajadores usan un soplete oxiacetilénico para cortar el techo en secciones. Debajo de ellos, el vapor del metanol se ventila desde la parte superior del tanque, mientras el sol matinal calienta el líquido que está adentro. Las chispas del soplete alcanzan el metanol venteado y hacen que éste se inflame. El fuego alcanza una restallamas corroído e ineficaz y continúa al interior del tanque. Las llamas se dispersan instantáneamente inflamando el metanol que está en el interior. El metanol encendido se eyecta con fuerza de las tuberías rotas y envuelve a los 2 trabajadores que estaban en la barquilla. Solamente uno de ellos sobrevive. Las llamas envuelven la cabina de la grúa en donde está sentado Clyde Jones. Cuando trasladaron a Clyde al hospital, él y yo pudimos hablar apenas 10 minutos antes de que lo entubaran. Él me dijo que me amaba, que cuide a las niñas. Él sabía que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal y me pidió que le prometiera que me quedaría con él hasta el final. Y le dije, sí, te lo prometo. Al día siguiente de la explosión en la planta de tratamiento de aguas residuales, Clyde Jones, esposo y padre de 40 años de edad, falleció. Los accidentes ocurridos en Bethune y en Partridge Raleigh demuestran la necesidad de controlar la atmósfera para identificar niveles peligrosos de vapor inflamable. Pero ese control debe realizarse adecuadamente. Las técnicas de control ineficaces pueden ser tan peligrosas como la falta de control. 17 de julio de 2001, refinería de Motiva Enterprises, ciudad de Delaware, estado de Delaware. Varios contratistas están reparando una pasarela en una playa de tanques de ácido sulfúrico. Como parte de sus tareas, deben cortar cerca del tanque 393, que contiene ácido sulfúrico residual e hidrocarburos inflamables. Pero el tanque está extremadamente corroído y tiene orificios en su techo y cubierta. Alrededor de las 7:45, los operadores de Motiva usan un detector de gas combustible para probar la atmósfera alrededor del tanque 393. No se detectan vapores inflamables. Después de esa vez, no volvieron a probar la atmósfera. Pero a medida que el día avanza, la temperatura sube 14 grados, calentando el contenido del tanque y produciendo vapor que escapa a través de los orificios. Pero los trabajadores no son conscientes del peligro creciente. A eso de la 1:30 p.m., una chispa de un sistema de arco eléctrico enciende el vapor y causa una poderosa explosión. El tanque colapsa y se produce el escape de 1.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico altamente corrosivo. El ácido sulfúrico se desborda del dique de contención y de los sistemas de agua residual. Casi 380 metros cúbicos llegan al río Delaware, matando peces y otras especies acuáticas.
Un empleado subcontratado que había estado trabajando en la pasarela murió en el accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Otros 8 empleados sufrieron heridas. Los detectores de gas combustible deberían usarse como rutina para identificar y controlar atmósferas inflamables antes y durante trabajos en caliente. Accidentes más recientes ilustran la misma elección clave. El control de gas se realizó en Conagra Foods en Boardman, Oregon, el 16 de febrero de 2009, pero no se hizo en las inmediaciones del área en la cual se realizaría la soldadura. Las llamas encendieron el gas inflamable de materia descompuesta debajo de un tanque clarificador de agua, causando una explosión que mató a un trabajador. 3 trabajadores subcontratados murieron en una terminal de combustible de TEPCO mientras usaban un soplete para cortar el techo de un tanque de gasolina. Las pruebas del gas se realizaron a las 7 a.m., al comienzo del turno de trabajo, pero no se repitieron cuando los trabajadores volvieron del almuerzo ni cuando comenzaron el trabajo en caliente. La medición continua de presencia de vapores inflamables podría haber evitado estos trágicos accidentes que causan muertes, lesiones e impacto ambiental. También son importantes otras prácticas de seguridad adecuadas. Siempre que sea posible, se debe evitar el trabajo en caliente o considerar métodos alternativos tales como corte en frío o hidráulico. Antes de comenzar un trabajo en caliente, realizar una evaluación integral de los peligros. Es posible que algunas veces el personal no sea consciente de los procesos que podrían liberar vapores inflamables. En 2008, 3 trabajadores murieron y 1 sufrió heridas en Tomahawk, Wisconsin, en la empresa Packaging Corporation of America, que fabrica embalajes corrugados y cartón para contenedores. Las chispas de un proceso de soldadura encendieron el gas hidrógeno inflamable de un tanque de almacenamiento de 24 metros de alto. Los empleados desconocían que los microbios estaban produciendo el gas a partir de la descomposición de fibras dentro del tanque. Monitorear el área en la que se realizará el trabajo en caliente y eliminar fuentes potenciales de productos inflamables, aún en equipos que no se usen directamente en la tarea. Por ejemplo, en Partridge Rally, el vaciado y la purga del tanque de petróleo crudo cercano hubiera eliminado la fuente de productos inflamables. Usar permisos escritos que identifiquen específicamente el trabajo que se realizará y las precauciones necesarias. En la planta de aguas residuales de Bethune no había un sistema de permisos. Proveer supervisión de seguridad para contratistas externos que realizan trabajo en caliente. 2 subcontratistas murieron en La Rue, Ohio, el 19 de octubre de 2008, cuando se produjo una explosión mientras estaban soldando por encima de tanques de almacenamiento de petróleo crudo, propiedad de Mar Oil. La compañía no contaba con un programa formal para seleccionar o supervisar contratistas. Y por último, capacitar al personal sobre los peligros del trabajo en caliente. Cuando la tarea incluye algún trabajo en caliente, es necesario reforzar la capacitación y se deben implementar medidas de seguridad para cerciorarse de que las personas que están realizando el trabajo se sientan seguras y bien capacitadas. Use todos sus recursos. Capacítese todo lo posible y obtenga la mayor cantidad de información sobre el trabajo a realizar y realice el trabajo con sumo cuidado. A pesar que los peligros de los trabajos en caliente son muy conocidos, las muertes y las lesiones graves continúan ocurriendo. CSB piensa que el cumplimiento de las lecciones vistas aquí pueden ayudar a evitar futuros accidentes en el trabajo en caliente. Muy interesante el tema de espacios confinados. Así como hemos tenido, por ejemplo, el caso de los trabajos en caliente, de las energías, por ejemplo, de bloqueo y etiquetado, los espacios confinados también son actividades de muy alto riesgo en donde las personas necesitan conocer cuáles son los procedimientos y las medidas de prevención. El objetivo es identificar los lugares y equipos de la empresa donde se requiere este tipo de permiso
aplicar los procedimientos de diligenciamiento de permisos para trabajos en espacios confinados, verificar que los requerimientos y especificaciones del permiso se cumplan de manera total, ¿no? Entonces, nosotros cuando trabajamos en las diferentes actividades o industrias a las cuales pertenecemos, tenemos que identificar, lógico, qué actividades son mayormente de alto riesgo. Si hacemos trabajos en caliente, si hacemos trabajos con energías o realizamos trabajos en espacios confinados. Un espacio confinado es un sitio suficientemente grande que no está diseñado para ser ocupado por personas de manera permanente, pero que permiten que un trabajador pueda entrar de cuerpo entero en su interior y desempeñar una tarea asignada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos espacios confinados, su mayor riesgo es la presencia de atmósferas peligrosas. Cuando hablamos o nos referimos de atmósferas peligrosas, estamos hablando de lugares que tienen una concentración de oxígeno en el ambiente muy baja, es decir, hay deficiencia de oxígeno o la presencia de gases tóxicos, ¿no? O gases inflamables, que de una u otra manera, cuando son inhalados por las personas que se encuentran en el área, pueden ocasionar esta situación o perjuicio, ¿no? En la salud y en la vida del trabajador. Eso es muy importante que se entienda y se sepa. Emisor es la persona que dentro de la empresa será el responsable de autorizar el permiso para trabajos en espacios confinados. Supervisor. Por ejemplo, tenemos el supervisor encargado de la salud ocupacional, el coordinador de producción. Después tenemos los entrantes, que son los trabajadores o personas que entrarán al espacio confinado a realizar una tarea asignada. Sobre todo el tema, pues, también de los porteros, que son las personas a trabajar que permanecerán afuera del espacio confinado con actitud vigilante. Estos porteros no son más que los famosos vigías. La función del vigía es asegurar que las personas que están dentro del permiso escrito para espacios confinados sean las mismas personas que van a ingresar, ¿correcto? Un vigía de una u otra manera no es un rescatista, por si acaso. La función del vigía es alertar, avisar cuando algo esté saliendo mal. No es ingresar al espacio confinado a rescatar a las víctimas, porque de lo contrario, él sabe o tiene que saber que la segunda, tercera o cuarta víctima puede ser él, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración. Ejemplo de espacios confinados, tenemos las tolvas, por ejemplo, tenemos los silos, las cámaras de quemadores, los vagones cisternas, las zonas subterráneas, las fosas sépticas, las alcantarillas, las cámaras y túneles, los espacios abiertos por su parte superior de más de 1.2 metros de profundidad y que carecen de buena ventilación, las cavas, las salas de bombeo, las calderas, etcétera, ¿no? Entonces, como le estaba indicando, las personas ingresan a los espacios confinados también a darle mantenimiento, a hacer limpieza al lugar y por X motivos. En mi experiencia como prevencionista de riesgos, yo he tenido oportunidad de trabajar en una empresa que realizaba mantenimiento a unos tanques de almacenamiento de combustible. Pero son tanques, pues, que tenían una altura de 10 metros y un diámetro aproximadamente de 8 metros, ¿no? O sea, tanques grandes que almacenan combustible. Nosotros, la función de la empresa era cambiar los planchones de metal, volverlos a soldar, lijar, etcétera, o sea, darles el mantenimiento oportuno. Y hemos, lógico, realizado ahí los espacios confinados, porque ingresar a un tanque con esas dimensiones y con ese ingreso o ese acceso limitado es considerado un espacio confinado. Nosotros hemos monitoreado con equipos especializados los gases presentes en atmósferas indicadas, ¿no? Entonces, monitoreando la atmósfera, ¿qué cosa me indica? Nunca se confía en los sentidos para determinar si el aire
el aire en un espacio confinado es seguro. Muchos gases o vapores tóxicos no se pueden oler. Usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tome muestras, es muy importante. La ventilación adecuada, si las concentraciones están altas, hay que ventilar el espacio para removerlas antes de ingresar o entrar. Recuerden de que un espacio confinado puede ser ventilado de forma natural o puede ser a través o ventilado con equipo o hacer una ventilación forzosa con aire, pues en este caso propulsado por un motor, ¿correcto? Entonces el aire fresco ingresa, como estamos nosotros observando, el aire fresco ingresa y es bombeado dentro del espacio para diluir y remover los contaminantes que se encuentran en el ambiente, ¿no? Un espacio confinado, la temperatura también puede ser extrema, puede hacer mucho calor. Entonces, una de las funciones del espacio confinado es bajar la temperatura elevada que se encuentra, ¿no? Y aparte, lógico, de remover las impurezas presentes en el aire y sobre todo aumentar el nivel de oxígeno presente en el ambiente para que se encuentre dentro de los límites máximos permitidos. Recordemos que estos espacios confinados pueden ser, en este caso, dependiendo de la naturaleza y de las características, pueden ser de tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. El tipo A es cuando las características del espacio confinado, como se dice, ocasionan o podrían ocasionar explosiones por la atmósfera inflamables. El tipo B es cuando el espacio confinado, las características, no ocasiona un daño grave a la salud de las personas. El tipo C es cuando el espacio confinado es un espacio confinado nuevo, que no necesita en este caso pues del monitoreo de gases, ya que es un lugar donde nunca antes ha habido algún tipo de contaminante inflamable. Y el tipo D es cuando el espacio confinado, aparte de la actividad crítica que conlleva hacer un espacio confinado, se realiza otras actividades críticas como soldadura, por ejemplo, ¿no? La ventilación, la primera opción para corregir los problemas, estar pendiente de los peligros que se requieren corregir en los espacios confinados, asegurarse de que el aire que se esté entrando sea un aire fresco, mantener la ventilación continua cuando sea posible, tomar muestras del espacio confinado antes de ingresar o cuando se haya salido y vuelva a entrar también. Es muy importante la planeación de los permisos para los espacios confinados, ¿no? Determinar los riesgos y características del sitio, diligenciar otros permisos si son necesarios, es decir, el permiso de alturas o trabajos en caliente, verificar existencias y estado de los equipos de seguridad y notificar a los departamentos que se puedan ver de una u otra forma afectados. Precauciones para realizar trabajos seguros, garantizar que ningún tipo de energía peligrosa también pueda ser liberada, ¿no? Entonces, podríamos nosotros estar aumentando el factor de riesgo en el espacio confinado si encontraríamos, pues, ese tipo de situación. Verificar las condiciones atmosféricas con los equipos apropiados y calibrados. Y bueno, como les estaba indicando, es muy importante los permisos y entrenamientos al personal para evitar accidentes. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer.
El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior.
El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí, sí. Sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire.
Glenn tuvo suerte. Sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. ¿Preguntas hasta aquí, damas y caballeros? Como ustedes habrán visto, cada actividad de alto riesgo tiene una característica en particular, ¿verdad? Lógico que hay muchas más actividades de alto riesgo, por ejemplo, el uso de explosivos y voladuras, etcétera, ¿no? Lo importante es seguir los procedimientos, capacitar y entrenar a la gente y sobre todo tomar las precauciones necesarias para cada tipo de actividad, siguiendo los procedimientos y los estándares estipulados por la propia organización. Excelente. Bueno. Quiero una consulta. Adelante. Mira, yo veo todo, ¿no? El trabajo, todo lo que están haciendo, pero no veo la ayuda de un supervisor o de un prevencionista, ¿no? O en esos lugares no llevan ellos. No lo escuché bien. ¿Me escucha ahí? ¿Ahí? Sí, ahí se escuchó. Ya, en el trabajo que estaban haciendo, no veo la presencia de un prevencionista, ¿no? ¿O es necesario o no es necesario que esté presente? La ley indica de que debe haber un prevencionista de riesgos en los frentes de trabajo donde se realiza actividades de alto riesgo. Eso lo indica la ley. Correcto, pero ya, la pregunta es, ¿el prevencionista ingresaría adentro o se quedará afuera nomás, arriba, bien? ¿Me está hablando en espacios confinados? Exacto. El prevencionista puede ingresar como puede estar también en la parte externa. Solamente ingresarían las personas que tienen que hacer la actividad y el prevencionista con el vigía podrían estar en la parte externa también. Ah, ya, ok. Gracias, señor. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, si no hubiese más preguntas, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, ingeniero. 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 Ahora Buenas sí, noches, ingeniero. ingeniero.
Gracias, ingeniero, por esta sesión. Ya vamos a